Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan. Eureka, los jueves a las 10 de la noche. Y en reposición, los sábados a las 8 de la tarde y los lunes a las 10 de la mañana. Eureka, el programa de divulgación científica de Radio Universidad de Salamanca. La ciencia, una búsqueda permanente por comprender el universo y todo lo que hay en él. Dirigido por Guillermo Sánchez. La misión DART, el inicio de la defensa planetaria contra asteroides, con Josep María Trigo Rodríguez. Estamos en un nuevo programa de Eureka y hoy tenemos con nosotros un auténtico experto en asteroides, es Josep María Trigo, que hemos tenido la suerte de contar con él una vez más, y es de los pocos españoles que han estado involucrados en la misión DART, de la que hablaremos en el programa, más en la parte final del programa, porque queremos primero contextualizar la noticia hablando un poco de asteroides y de cometas, de forma que se pueda entender claramente qué es el objetivo de la misión DART al final y por qué se hace. Bueno, José María Trigo es muy conocido en este mundo y recientemente ha sacado un libro, de los varios que ya ha sacado, que es La Tierra en Peligro. Era como, en La Tierra en Peligro ya te informa, se publicó hace muy poquitos meses, pero ya está casi dirigido a entender bien la misión DART, porque es casi la parte un poco final, ¿no? Según pone en el inicio del propio libro, que se lo prolonga a otro experto en asteroides, que Iwan Williams, dice que el libro hace un esfuerzo considerable para resumir nuestro conocimiento actual en estos campos, que será crucial para tratar otros temas claves, como por ejemplo la de desviar asteroides, como hará la misión DART, que realmente ya la ha hecho y que es lo que hablaremos en el programa. Pero antes de hablar de la misión DART, como he comentado, primero le voy a hacer una pregunta curiosa que me ha llamado la atención de Trigo y que es un poco casi al margen de esto. Resulta que hay un asteroide, el 8325, que se llama Trigo Rodríguez. ¿Cómo que un asteroide tiene tu nombre? Sí, bueno, pues esto fue un regalo de mis colegas norteamericanos que, bueno, entre los descubrimientos de nuevos asteroides decidieron ponerle, con el beneplácito del Minor Planet Center, mis apellidos. Y esto fue una sorpresa. Dicen que ninguno es profeta en su tierra y, bueno, efectivamente creo que esto se cumple a la perfección. Pues perfecto. Y después me has comentado, antes de iniciar la entrevista, alguna información que yo no tenía tuya, de que sois repositorio de asteroides o de meteoritos en España. ¿Qué es exactamente lo que me comentabas? ¿Qué es la función que realiza tu grupo, aparte de otras conocidas? Me has Bueno, hablado de repositorio y ¿qué es esto de repositorios de asteroides de la sí, desde DART? hace más de una década somos repositorio internacional de meteoritos antárticos de la NASA. Eso quiere decir que tenemos acceso a la colección de meteoritos de NASA y vamos periódicamente realizando estudios específicos sobre eh, determinadas clases de meteoritos, ¿no? Y ahora estamos muy enfocados en los meteoritos más primitivos, que se llaman condritas, y muy particularmente en las condritas carbonáceas. Y hemos hecho, bueno, todo tipo de descubrimientos. Por ejemplo, por primera vez hemos descubierto que unas condritas carbonáceas nada comunes, pues parecen tener un espectro de reflexión muy parecido a la del cometa Encke. Esto es la primera vez que se obtiene, que con muestras en un laboratorio obtenemos unas propiedades reflectivas parecidas a las de un cometa periódico. Y esto, bueno, evidentemente reviste mucho interés. Obviamente son innumerables de artículos en primer cuartil realizados por mi grupo relacionados con estos temas y con búsqueda también de aportar eh, aspectos muy interesantes sobre el papel catalítico de las condritas de cara al origen de la vida o también aspectos relacionados con la minería espacial. Bueno,
como de eso vamos a hablar, vamos a empezar como muy básico, vamos a empezar primero, cualquiera que sea, por preguntas muy sencillitas que nos irán contextualizando. Cualquiera que salga de noche, yo lo hago con mucha frecuencia, y se aleje de la maldita polución lumínica, pues una noche cualquiera ve lo que llamamos estrellas fugaces o meteoros. Primera pregunta es, ¿cómo se crea un meteoro? Esto que vemos por la noche simplemente, lo que llamamos estrellas fugaces. Sí, bueno, la mayoría, los meteoros se producen por pequeñísimas partículas, desde el rango de decenas de micras hasta, una micra es una milésima de milímetro, hasta, bueno, pues lo que podría ser en el rango visible un meteoro brillante, pues ya podríamos hablar de milímetros o incluso centímetros. En Pero, general, pequeñas rocas ya de varios centímetros son los que generan meteoros, estrellas fugaces mucho más luminosas que Venus, y de ahí los llamamos bólidos meteóricos o bolas de fuego también, que viene del inglés fireball. sí, hay una cosa curiosa que, claro, vemos que continuamente nos están cayendo y en tu libro dices que al final caen miles de toneladas al año. Es así, ¿no? Sí, O sea, efectivamente. Es una tasa continua de aportación de materia interplanetaria a la Tierra. La mayoría viene desde asteroides y también desde cometas. Y la mayoría de estas partículas, como son estos rangos tan pequeñitos, suelen producir las estrellas fugaces. En ese proceso se pulverizan o se evaporan, pero claro, sus compuestos, sus componentes químicos, sus minerales quedan en la atmósfera. Algunos como polvo incluso los respiramos continuamente porque tardan unas semanas en llegar a la troposfera, pero después ya llegan a la biosfera y quedan como pequeñas partículas que de esa, hecho son insignificantes en número comparado a la polución, ¿no? claro, Pero pero podríamos, eso también me sugiere una pregunta, podríamos, si hacemos un análisis del polvo atmosférico, ¿podemos identificar una mínima fracción que tenga origen extraterrestre, como el que estamos sí, hablando? sí, por supuesto, sí, sí. Y hay colegas que se dedican a estos llamados micrometeoritos. Y esto en cualquier tejado, eh, con la lluvia, arrastra muchas de estas micropartículas y, bueno, haciendo una separación porque hoy en día lo que más domina son sedimentos de contaminación, de partículas terrestres, de polvos sahariano, ¿no? Eh, Obviamente hay un factor antropogénico muy grande porque generamos gran cantidad de partículas, pero entre ellas, efectivamente, hay micrometeoritos. ¿Y por qué la identificamos? Por su composición. ¿Cómo sabes si analizo polvo en mi tejado, cómo acabo sabiendo que una minúscula fracción es Bueno, extraterrestre? generalmente como las condritas, que son las clases de meteoritos más comunes, ¿eh? La clase más común, en general las llamamos condritas, porque tienen cóndulos. Y estos cóndulos son esférulas milimétricas, a veces centimétricas, pero generalmente milimétricas de silicatos que también contienen sulfuros, metales, granos metálicos. Y bueno, cuando se produce la ablación en la atmósfera de alguna de estas pequeñísimas partículas, si entran determinado ángulo, pues puede llegar a sobrevivir alguno de estos cóndulos y se identifican perfectamente. Ah, Y cuando son ya también, cuando tú lo acabas de citar la palabra, cuando vemos claramente una bola de fuego que le llamamos bólidos, si no llegan a impactar con la Tierra, le llamamos bólido, y la tú fase tienes, luminosa, para ser sí, más correcto, la fase luminosa, porque, porque pueden producir meteoritos, que es la roca llegada al suelo. entonces cuando le Pero es llamamos meteorito, completamente incorrecto llamarles meteoritos sí, ni a la fase de bólido ni a la fase anterior al girar alrededor del Sol, que llamamos meteoroide. meteoroides, esa es la nomenclatura que, hablando con Correcto. propiedad. Pues entonces, hablando de los bólidos, un grupito, tenéis una red, que yo he accedido alguna vez, que seguís estos bólidos y sus trayectorias. ¿Cómo se hace y qué información aporta?
Correcto. Sí, desde la red de investigación sobre bólidos y meteoritos, que actualmente ya llevamos trabajando en el seguimiento de estos fenómenos por más de 25 años, pues registramos estas fases luminosas producidas por la entrada de meteoroides a la atmósfera y los más luminosos los reconstruimos su trayectoria, sus órbitas para conocer exactamente de dónde vienen. La idea es obtener imágenes desde más de una estación con cámaras de gran campo y eso nos permite reconstruir trayectorias, Velocidades. radiante en la bóveda celeste y de la velocidad sacamos la órbita. O sea que podéis acabar sabiendo de dónde vienen de alguna manera. Sí, sí, claro. Claro. De hecho, ya las identificamos prácticamente cada día. Tenemos una lista de eventos más luminosos registrados sobre tanto la España continental como insular y países limítrofes y estamos continuamente Bueno, cada día sí, manteniendo sí, esa... sí hay que decir que yo la cedo, que tenéis una web donde se ven estas imágenes, están disponibles para el público, es decir, cualquiera puede acceder y ver los días pasados qué Y una registro cuenta habéis de hecho. Twitter también actualizada, incluso más que la página, ¿Mm? que se llama Red SPMN y donde también todo el mundo puede estar siguiendo esa cuenta de Twitter, pues estar informado. Perfectamente. Algunos de estos bólidos acaban impactando contra la superficie terrestre. Creo que hemos usado la palabra meteoroide si son de menos de 10 metros. Creo que es lo que, o precisan lo que... Actualmente, desde hace ya casi una década, Mm. la Unión Astronómica Internacional redefinió el límite de meteoroide a 1 metro. Ah, lo ha reducido considerablemente. Exacto, a 1 metro. Sí. Por tanto, todo lo que es Mm. mayor de 1 metro, sea rocoso o metalorrocoso, en el espacio se llama asteroide. Lo que es por debajo de 1 metro lo llamamos meteoroide. Y lo que ya tiene tamaño de micras, esto sería polvo interplanetario. Y lo que impacta contra la superficie terrestre, Eso ya es la roca superviviente, en algún caso, y le llamaríamos a eso, eso sería un meteorito ya. exacto, sí. Bueno, pues Independientemente del meteorito del tamaño que tenga, porque sí. bueno, el meteorito de los más grandes, el Jova en Namibia, pues ya tiene más de 1 metro, pero aún así está en el suelo, está en la Tierra y lo llamamos O sea, meteorito. realmente a la Tierra llega una pequeña fracción de lo que entra en la atmósfera, ¿no? Del Una muy original. pequeña fracción, sí, porque si llega anualmente del orden de entre 60, 80, 100.000 toneladas de materia interplanetaria en todo el globo, una pequeña parte llega al suelo en forma de meteorito. Para toda la península ibérica vendría a representar una caída cada 2 años aproximadamente, para todo lo que es España peninsular. Bueno, el más conocido en fecha reciente es el caso del meteorito de Chelyabinsk, que creo que físicamente, bueno, fue súper espectacular y fue noticia e incluso causó destrozos, o sea que incluso, y era una roca, a mí me llama la atención, relativamente pequeña, ¿no? Me sorprende el destrozo que causó una roca que en principio era pequeña y fue claramente escuchada y no solo escuchada, sino que rompió ventanas y todo eso. Este es el caso quizás más conocido reciente, ¿no? Sí, 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 correcto. Sí, evidentemente en febrero de 2013 tuvo lugar esta caída de un asteroide de 18 metros aproximadamente sobre la localidad rusa de Chelyabinsk y bueno, debido a su ángulo importante respecto a la vertical, pues se fragmentó muy eficientemente y a pesar de ello la onda de choque pues fue sobre todo también en parte unas quemaduras de segundo grado más o menos en algunos de los testimonios, pero unos 1.500 heridos en total por este evento, que también es un recordatorio de que Que algunos sí, que asteroides, si los observamos desde el suelo exclusivamente, en mi libro abogo también por eh, montar telescopios, sobre todo en el rango infrarrojo,
para ser capaces de descubrir estos objetos mucho antes. Y Yo, evidentemente perder ese sesgo observacional que, por ejemplo, Chelyabinsk no lo pudimos ver porque venía de una zona diurna, perdón, en la que se encontraba el Sol y, por tanto, hay zonas oscuras que podrían en el futuro también pues, darnos sorpresas desagradables. sí, tú has citado antes que en España caen uno cada 2 o 3 años. Yo simplemente como anécdota, Con una eh, masa superior al kilogramo. sí, como anécdota, yo he indagado por proximidad geográfica. Yo soy de un pueblo que fue en Fuentevejuna y cayó en 1926 un meteorito en Ojuelos Altos, una pedanía o una aldea de Fuentevejuna, que estaba expuesto y está expuesto en el Museo de Historia Natural de Madrid, y hice una pequeña indagación histórica curiosísima, toda la historia de este meteorito, y es que realmente fue observado en un entorno de más de 40 kilómetros y se ha podido reconstruir la trayectoria actualmente a partir de los testimonios que tenemos de los periódicos y de una investigación que se hizo en aquella época. Es decir, que no son tan extraños que en nuestro entorno, pues en un periodo de unos años acaban cayendo, ¿no? Sí, sí. Nosotros hemos detectado desde la red de investigación sobre bólidos y meteoritos, hemos detectado bólidos y tenemos ya casos publicados de detección a más de 700 kilómetros de distancia. Hay una tabla que incluyes también en tu libro y que creo que es importante que así a grandes rasgos comentes. Una relación entre la frecuencia de impacto por su tamaño y el tiempo. Es decir, por ejemplo, ¿cuánto es un meteorito es auténticamente, podría causar un auténtico daño? Ya hemos visto que 15 metros ya puede causar daño, pero digamos, por ejemplo, un meteorito de 100 metros que ya causaría una destrucción, aunque eso depende de su velocidad, porque según comentas pueden oscilar entre 20 y 70 kilómetros por segundo, más o menos, ¿no? Entre Según, 11 kilómetros por segundo y que es prácticamente la velocidad de caída libre hacia la Tierra y 72 kilómetros por segundo, que es la velocidad prácticamente de escape equivalente. y Eh, nos puedes dar así una cifra redonda de frecuencia, es decir, por ejemplo, que caiga un meteorito, y ahora hablaremos, por sí, ejemplo, por del supuesto. meteorito más grande que ha caído en el A mí me último... gustaría, ¿Mm? primero de todo, corregirte brevemente y decir ¿Mm? que estás hablando de asteroides, Eso ya es asteroide, porque hemos pasado ya del correcto. metro. Y, Vale. y por un lado también mencionar que obviamente el que primero me viene a la memoria es el que de hecho nos ha movido a toda la comunidad de expertos en estos temas a promover el Día del Asteroide Internacional, reconocido por la ONU como de utilidad pública, para realmente dar a conocer un evento el 30 de junio de 1908, un asteroide de unos 50 metros arrasó alrededor de 2.200 kilómetros cuadrados de taiga siberiana. Por una diferencia horaria de unas 6 horas aproximadamente, no causó devastación en San Petersburgo. Entonces, bueno, nos podemos hacer una idea que si hubiera ocurrido eso sobre una gran ciudad, pues estaríamos hablando de quizás cientos de miles de víctimas o millones de víctimas y por tanto ya jamás la humanidad tomaría el peligro, el riesgo de impacto con asteroides como algo de ciencia ficción. Sí, Es que sí, esto puede ocurrir en cualquier momento. claro. Hasta la fecha tenemos la suerte de que la superficie del globo terráqueo es enorme y muchos eventos a veces incluso ni nos damos cuenta si no fuera por los detectores de infrasonidos o detectores sísmicos que detectan remotas fragmentaciones en la atmósfera de objetos de tamaño métrico, de asteroides, pero obviamente pues tenemos una serie de técnicas que hoy en día nos ayudan a interpretar. Aquí el problema es que también históricamente quizás en la parte de la historia de la humanidad, también no hemos sido durante siglos capaces de interpretar como Sí, se debe este tipo de eventos, ¿no? Porque el hecho de que aparezca fuego del cielo, ¿no? Y destruya una gran población, incluso hay este tipo sí, de propuestas en la Biblia.
Sí, sí, y claro, desconocemos y es muy difícil saber. Ahora unos colegas norteamericanos han propuesto que Sodoma pudo ser producido por la caída de un asteroide. Obviamente aquí hay bastante debate, no estamos convencidos, pero es un ejemplo de lo que también me ha motivado a escribir La Tierra en Peligro, ¿no? Su claro, que edición cada 2 o 3 siglos V. cabe un impacto de este tipo, como Tunguska, ¿no? Por pedirte las cifras que te Sí, me decía. has preguntado sobre Sí. frecuencia y no lo he dicho, perdona. Efectivamente. Ahora, la evidencia que tenemos de estos grandes impactos en la atmósfera, y ya te digo que a veces la obtenemos por diferentes técnicas que nos indican las dimensiones, entre ellas el infrasonido, apuntan a que como estos objetos poseen una estructura típicamente de fragmentos, ¿no? Apilados, lo que se llama Ravel Pile en inglés o pilas de escombros, pues podría ser que al acercarse a la Tierra, digamos, obteniendo evidencia de esto desde múltiples campos, pero en particular del estudio de caídas de meteoritos, nuestro grupo fue pionero en proponer que los pasos cercanos de asteroides a la Tierra desgajan estos cuerpos y incrementan súbitamente la frecuencia de impacto para asteroides de decenas de metros. Un impacto como Tunguska podría ocurrir cada 150, 200 años y un impacto como Chelyabinsk prácticamente podríamos decir que cada siglo, cada 50 años. Y lo curioso es que Tunguska realmente no hay restos que no llegan ni siquiera a chocar, a tener fragmentos que se sepa contra el cielo, contra el suelo. Es decir, que la propia entrada en la Sí, atmósfera es y la explosión en altura actúa como una auténtica bomba atómica que destroza lo que hay debajo sin llegar a impactar directamente. correcto, eso también lo explico. Estos son los llamados estallidos atmosféricos que, que realmente son tan o más peligrosos como la excavación de un cráter. Porque, por ejemplo, un objeto, un asteroide de 10 metros impactando, llegando intacto a la superficie, podría crear un cráter, ¿no? De alrededor de 100, 200 metros de diámetro. Evidentemente, la onda de choque es muy importante, muy relevante, pero cuando se desintegran en la atmósfera, pensamos que de hecho Tunguska fue producido por un fragmento del cometa Encke y estos objetos son muy frágiles. Eh, Luego hablaremos de la misión DART y Sí. son de estos estilos como dimorfos, como el objetivo de la misión DART, que son pilas de escombros y que se desintegran según van penetrando en la atmósfera, de manera que incluso al desintegrarse y al esparcirse por la atmósfera, incrementan su capacidad destructiva, primero con la onda de choque y después incinerándolo todo, porque recordemos que estos objetos están hechos mayoritariamente de silicatos, óxidos, además de todo una serie de sulfuros, fosfatos, es decir, que tenemos una auténtica bomba, yo diría química, porque tiene una capacidad también de envenenar la biosfera allí donde ocurra. Pero obviamente en la primera fase es onda de choque, llegada del gas caliente, casi en la temperatura del plasma, y que eso lo incinera todo, como ocurrió en la taiga de Siberia en 1908. Y posteriormente, claro, puede quedar un remanente de compuestos químicos reactivos que alteren por completo la biosfera. Esto depende también de la composición química del objeto. Bueno, hay un caso te quería comentar, o que nos comentase, mucho más reciente, que lo hemos vivido los que tenemos más de 30 años, algunos bastante más, como fue el caso del Shoemaker-Levy 9. Es decir, yo recuerdo en la televisión que nos transmitieron prácticamente en directo creo que eran los fragmentos de un cometa. Primero apareció el cometa y con el tiempo el cometa se fragmentó en 15 o 20 fragmentos que acabaron impactando sobre Júpiter. Y nos decían que cada impacto de esos hubiese sido de un catastrófico en la Tierra,
Estamos hablando del año 1994, no estamos hablando de, es decir, que está ahí, que no son cosas, esto es un caso parecido a la epidemia, al caso del SARS-CoV-9, que nos parecía que esas cosas no ocurren y ocurren, y es que lo hemos vivido, o sea, estoy hablando en 1994 del caso del Shoemaker-Levy 9. ¿Qué hubiese pasado si hubiese impactado contra la Tierra? Bueno, tendríamos múltiples impactos de objetos, fragmentos del cometa Shoemaker-Levy 9, pues algunos de ellos mayores de 100 metros y por tanto tendríamos una devastación prácticamente a escala global. Eh, Todo dependería de dónde cayeran los más grandes, efectivamente, y yo me quedaría más con la parte de que estas pues travesuras, ¿no? Nos ayudan, es decir, es bastante desconocido, pero yo también en mi libro anterior, Las raíces cósmicas de la vida, y en el libro también Meteoritos, pues explicaba que Júpiter, pero no solo Júpiter, sino Saturno, Actúan Urano, como Neptuno, escudos. son los grandes protectores. La última gran barrera defensora de la Tierra es Júpiter, porque los objetos transneptunianos que se van desintegrando y que a veces, pues, cuando pierden energía orbital van cayendo en su órbita, atraviesan primero las órbitas de los planetas gigantes y en particular son objetos de baja inclinación, en general, no todos, eh, pero obviamente esa región donde hay miles de estos cuerpos y que cuando atraviesan las órbitas de los planetas gigantes llamamos centauros. Nosotros, por ejemplo, también hemos estado estudiando remotamente el comportamiento de alguno de estos centauros para ver, bueno, porque tiene una composición química muy rica en volátiles y por tanto, bueno, pues serían objetos sumamente peligrosos, pero cuando pasan cerca de estos planetas gigantes tienden a fragmentarlos porque internamente no dejan de ser amasijos de cuerpos eh, bastante frágiles y unidos entre sí por pues pequeñas partículas, agregados de hielos y materia orgánica. Por tanto, cuando se calientan y cuando pasan cerca de un objeto que le puede dar un buen tirón gravitacional internamente, el efecto de marea gravitatoria sobre cada uno de los componentes del cuerpo tiende a desgajarlo. Esto también lo vemos en los cometas de largo periodo que se aproximan mucho al Sol. Allí, evidentemente, en el caso del Sol también los calienta y todo se acaba derrumbándose eso sobre su propia estructura, ¿no? Porque si el hielo de agua mayoritario comienza a percolar por toda la estructura interna del cuerpo, el resultado es que todo va a perder consistencia y se va a desparramar, como vemos en muchos de estos cometas. Antes de entrar en la misión DART, que es nuestra última parte, una pregunta. ¿De dónde vienen los asteroides y los cometas? Muy bien, sí. Bien, los asteroides proceden mayoritariamente de la región que hay entre la órbita de Marte y la órbita de Júpiter, que llamamos el cinturón principal de asteroides. Sin embargo, también pueden ser fragmentos de cometas desintegrados y que han perdido pues su actividad. En general, los asteroides próximos a la Tierra y particularmente los potencialmente peligrosos, que llamamos así a los que tienen se acercan en su órbita a una distancia mínima de intersección con la órbita terrestre de 7,5 millones de kilómetros y deben tener un mínimo de 150 metros. Y ahí ya los llamamos potencialmente peligrosos. Por Pues ejemplo, los dos objetos que hemos visitado, aquí no se ha dejado nada por la casualidad. sí, sí. Didymos de 760 metros y Dimorphos de 160, pues son ambos objetos potencialmente peligrosos, aunque ahora mismo, en los próximos siglos, milenios, no sean causa directa de Bueno, ningún encuentro peligroso. a mí hay una cosa que me llama la atención. Yo descargo del Minor Planet Center, cualquier aficionado a la astronomía
que siga este tipo de cosas, lo hace cuando salimos con un telescopio a buscar por ahí. Y es que ya veo que me descarga 1,2 millones de meteoritos y cometas. Asteroides. Y cada día que lo descargo cada mes o por ahí me aparecen unos miles más. ¿Esto cómo es? Sí, Tantos millones sí, hay sí, y se están descubriendo a tal rapidez. sí, sí, correcto. Sí, claro, tenemos cada vez pues cámaras TCDs, cámaras muy sensibles que también trabajan en rangos pues muy superior a descubrir asteroides que el óptico, por ejemplo, en el rango infrarrojo. Y en el cinturón de asteroides conocemos decenas de millones o sea, deben de haber decenas de millones de asteroides, aunque ahora mismo conozcamos algo más de 1 millón, ¿no? Como bien dices. Y claro, los cometas vienen de regiones más externas, tanto del cinturón transneptuniano o incluso la nube de Oort, ¿no? Son regiones, el cinturón transneptuniano es que vamos ya 50 veces la distancia Tierra-Sol, eh, o incluso al límite, ¿no? de interacción gravitatoria con el Sol y con el conjunto de planetas, que serían pues unas 50.000 unidades astronómicas más o menos para la nube Bueno, de Oort. pues yo Son creo que ya cuerpos está, que ya, vienen formados de hielo. en definitiva, que los asteroides y las cometas constituyen un riesgo real y para eso se hace la misión DART, cuyo objetivo, según entiendo, es irnos dotando de instrumentos capaces de desviar estos objetos si constituyen un peligro para la Tierra. ¿Por qué se elige la misión DART? Y que a mí me llama la atención, que es un asteroide doble. ¿Por qué se elige la misión DART y qué nos aporta? Es decir, ¿realmente seríamos capaces de desviar un objeto eh, que nos venga hacia la Tierra? Me imagino que dependerán del tamaño, del tiempo en que lo conozcamos y todo eso. Sí, 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 bueno, yo enfatizaría que la respuesta a esa última pregunta es sí. La misión DART es el primer test que se realiza en un asteroide, porque antes recordemos Sí, que sí, se hizo la un misión Deep cometa. Impact de NASA sobre el cometa Tempel 1, pero bueno, sobre un asteroide evidentemente de esas características, esas pilas de escombros, no podemos obtener información sobre, por ejemplo, la parte inelástica, la cantidad de material que lanzas al excavar un cráter en dirección opuesta al proyectil, que esto de hecho incrementa la transferencia de momento cinético de la sonda DART al asteroide. Y el objetivo, efectivamente, estamos ahora midiendo con los mayores telescopios en la Tierra el periodo orbital de Dimorphos, y en unas semanas pues daremos a conocer si el objetivo, que era acortar el periodo orbital, el periodo de traslación de Dimorphos alrededor de Didymos, se ha cumplido, ¿no? El objetivo era reducirlo a unos 74 segundos o más. Por Y concretar a los oyentes, es un asteroide doble y impacta con el pequeñito, con el satélite, con el correcto. satélite. A ¿Por qué más de 11 millones de kilómetros de la Tierra. que más o menos, para que nos situemos, eso puede ser 30 veces la distancia de la Tierra a la 3 por 3, sí, más o menos, 30 Sí. veces la distancia de la Tierra a la Luna. ¿Por qué se elige impactar con el pequeñito, con el Bueno, satélite? bueno, evidentemente esto no va a causar ningún riesgo. La idea es impactar un asteroide más pequeño para también hacernos una idea de que, como precisamente estos objetos potencialmente peligrosos, como objetos de 150 metros o más pequeños, son los más frecuentes en impacto, en riesgo de impacto, en frecuencia, eh, pues ver si esta técnica del impactador cinético, transfiriendo ese momento cinético sobre el objeto, pues es eficiente con un objeto que se pueda fácilmente medir. Al girar alrededor del primario, que es Didymos, de 760 metros, Dimorphos con sus 160 metros, le habremos hecho un cráter, teniendo en cuenta que la sonda DART es 1,5 aproximadamente metros cúbicos, 550 kilogramos lanzados a 6,6 kilómetros por segundo, pues un cráter quizás de alrededor de 10-15 metros,
20 metros, y obviamente no hemos destruido el objeto, hemos lanzado gran cantidad de materiales en órbita, ¿no? Siguiendo la órbita del conjunto del sistema binario, que ahora se ve como una especie de cola de cometa, pero en realidad es una cortina de polvo y rocas. Y esto, evidentemente, al hacerse alrededor del primario, vamos a poder medir ese periodo de rotación con facilidad, y de esa manera cuantificaremos cuál es el desvío que hemos producido, ¿no?, en el impacto. O sea que al final lo que se va a medir es dimorfo, la alteración, no del sistema conjunto, porque al final, porque el objetivo final sería desviar el sistema conjunto, el sistema doble, para que si fuese en ruta de impacto contra la Tierra, desviarlo. No, aquí no vamos a desviar el sistema ¿No? conjunto, aquí desviamos el satélite, porque lo que se pretende es hacer un experimento real, factible, a pequeña escala, con un objeto, como decía, de estos que son más frecuentes que podamos descubrir en un futuro. Alrededor del 70% de estos objetos no los hemos descubierto todavía, no están catalogados. Y de hecho, continuamente descubrimos asteroides de pocos metros o decenas de metros que luego pueden impactar contra la Tierra, y de hecho algunos han impactado. Entonces, bueno, la idea es tener una técnica bien desarrollada y probada, ¿no?, que nos permita, por lo menos, en qué grado desviaremos cualquier asteroide futuro. Pero parece que es muy pequeñito el desvío. ¿Sería suficiente para evitar un impacto contra la Tierra un objeto de 150 metros? Una sonda como DART, que es de, no sé, Bueno, es 500, pequeñito 600 porque kilos. la sonda no es muy grande, Sí. pero obviamente sí que aquí el factor clave ya no es el tamaño, porque el tamaño siempre se puede lanzar una sonda más grande, otro tipo de sonda que no sea impactador cinético. Sí, el problema aquí realmente es detectarlos, descubrirlos con suficiente tiempo para poder desarrollar una técnica de deflexión que sea eficiente. Que probablemente lo normal en un caso real sería ir lanzando impactadores de forma sucesiva, que cada pocos días, en vez de pienso yo, ¿no? Que para conseguir un Podría desvío. ser la manera, sí, desde luego, todo muy alejado a la noción típica de estas películas apocalípticas, ¿no? Del Deep Impact, porque ahí hablaban de destruir, y realmente cuando tú desparramas el contenido de, de un asteroide como Dimorphos, vuelvo a insistir, 160 metros, y lo transformas en 1000 Tunguscas, digo Sí, sí, 1000 por decir un número, es como los pero perdigones, es como efectivamente, como las pues escopetas de esto perdigones, no que son sabes más. por dónde va a Sí, salir, sí. no sabes Eh, dónde, ya pierdes completamente. Si hay muy pocos días de margen, sería, bueno, catastrófico destruir el asteroide, fragmentarlo en muchas piezas. ¿cuándo, Y esto cuándo- sería muy difícil de predecir, eh, porque la estructura interna también la desconocerías, ¿no?, a priori. necesitamos conocer la trayectoria de un asteroide con meses de antelación mínimo, ¿no? O quizás Mínimo. años. Mínimo. A no ser que, claro, ahora que ya hemos comenzado una nueva era en la humanidad, que es la de la defensa planetaria activa, ¿no? Yo insisto en este punto, porque en la Estación Espacial Internacional alrededor de la Tierra, o la que se va a construir alrededor de la Luna, la Lunar Gateway, Mm. podría haber preparado, listo para salir, una de estas sondas, ¿eh?, que básicamente es una masa más un motor iónico. Y, y- Y evidentemente esto potencialmente lo puedes usar en cuestión de horas, porque ya lo tienes en el espacio. y, con lo realmente ahora en la actualidad, En la ¿cuáles son actualidad, cuáles son los próximos pasos respecto al de la misión DART? Acabas de comentarlo, ¿no? Que vamos a saber si vamos a hacer cálculos, vais a conocer la trayectoria con precisión, cuándo vamos a tener esos datos y vamos a saber de alguna forma si lo previsto casa con lo experimentado. sí, bueno, estamos todos muy optimistas porque, claro, la cantidad de materiales que se han excavado y se han lanzado
en dirección opuesta y por tanto la contribución inelástica, el choque elástico podría estar representado por dos bolas de billar. Pero aquí como, de hecho, excavamos un cráter y lanzamos parte de la masa de una bola en dirección opuesta, pues magnificamos el efecto de la colisión elástica. Y esa parte yo creo que ha sido un éxito, pero tendremos que esperar un poquito, unas semanas, para que una vez calculada ese nuevo periodo de revolución de dimorfos alrededor de dídimos, pues salgamos de dudas de cuál es el efecto global, ¿no?, que se ha conseguido. ¿Y cuáles son los pasos siguientes? ¿Hay algún Dark Dogs, por llamarlo de alguna manera? ¿Hay alguna misión a la Bueno, la vista? misión de la Agencia Europea del Espacio, en la que también participamos en el equipo científico, que se llama ERA, y que planea, de hecho, pues visitar dentro de un par de años más o menos. Está previsto que se abra la ventana de salida para esta misión y vamos a orbitar el sistema de Didymos para comprender pues su composición, su estructura interna, los efectos causados por DART, cómo, bueno, de todo lo que se deduzca, incluso la estructura interna, porque también irá dotada de sistema para conseguirlo, pues realmente podremos sacar adelante nuevos compromisos, ¿no?, nuevas maneras de desviar asteroides. Y una última pregunta, esta como astrónomo aficionado y, y de un grupo de astrónomos que normalmente seguimos asteroides, ¿cómo podemos contribuir los astrónomos aficionados en esta defensa planetaria? Si es que podemos contribuir. Bueno, particularmente, de hecho, ya hay cientos, miles de astrónomos aficionados que realizan una gran labor. Aquí, pues, hay ejemplos que muchas veces se desconocen, ¿no? Pero desde Mallorca, el Observatorio Astronómico de Mallorca ha descubierto muchos más asteroides que algunos de los surveys últimos, ¿no? Pero en general, eh, pues cada observador desde su propio observatorio puede hacer un seguimiento de los asteroides que se acercan a la Tierra, los próximos a la Tierra, de los cometas, y puede, si está dotado de una cámara CCD, generalmente con un telescopio de mediano tamaño, de a partir de 20 centímetros, ya puede obtenerse astrometría muy válida, puede medir la posición del objeto en fondo respecto al fondo de estrellas, y a partir de esas medidas astrométricas enviar los datos al Minor Planet Center, Centro de Cuerpos Menores en Estados Unidos, y obviamente pues ayudar a mejorar las órbitas de estos objetos. Hay que tener en cuenta que los cuerpos de pocos kilómetros, decenas de kilómetros, también tienen una componente que no es gravitatoria, porque están afectados por el calentamiento del Sol, la irradiación de ese calor cuando giran, y por tanto van cambiando ligeramente su órbita respecto al Sí, sí, concepto que tenemos de las leyes de Kepler. sí, sí, se convierte casi en propulsores. El propio calor al incidir Esto es calienta. muy importante, claro, para los cometas, porque además tienen jets, ¿no? Eyectan material, y esto tiene influencia, y evidentemente son cuerpos que giran, irregulares, por tanto, dependiendo de dónde tengan la actividad cometaria, pueden cambiar significativamente sus órbitas. Bueno, y una última pregunta, ¿cómo te metiste en este campo de investigación? Bueno, yo es que desde que comencé, desde que hice mi, mi postdoc allá en UCLA, yo estaba fascinado por los meteoritos, pero siempre desde un punto de vista de sacar eh, de una técnica, de desarrollar técnicas que nos ayuden también, que sean útiles para la sociedad, ¿no? Y en este sentido, pues, por eso también perseguimos aspectos relacionados con la minería espacial, ¿no? Por ejemplo, la utilización de recursos in situ, se llama ISRU,
que estamos estudiando también para las misiones de Artemisa de la NASA, y también estamos contribuyendo a las futuras misiones de retorno de muestras desde Marte. Bueno, estamos ayudando lo que buenamente podemos para contribuir, ¿no? Y que realmente acerquemos estos campos, no solo desde el punto de vista científico, que estos cuerpos menores nos traen un mensaje en una botella que se cerró hace más de 4.565 millones de años, la edad de formación de estos cuerpos, por tanto muy anterior a la formación de la Tierra, y ahí hay una pléyade de información científica sobre el origen del sistema solar, sobre las estrellas que había alrededor del sistema solar cuando se formó, pero además hay que buscar una parte de utilidad que este es el mejor ejemplo, ¿eh? Y esta misión DART y la que le sigue, llamada ERA, de la Agencia Europea del Espacio, son un claro ejemplo de que poco a poco hemos ido haciendo camino, porque ya recuerdo pues que esto viene de propuestas de misiones a la Agencia Europea del Espacio muy anteriores, por ejemplo, pues mencionar el papel de Michael Cooper de l'ESAC en Madrid, eh, o Ian Carnelli, también de la ESA, que bueno, se han empecinado, ¿no?, en llevar adelante unas propuestas, y que luego de estas primeras propuestas de misiones yo me incorporé hace cosa de casi 20 años, eh, hicimos una serie de propuestas que no fueron aceptadas: Marco Polo, luego Marco Polo R, luego la misión AIM, Asteroid Impact Mission, que era una misión conjunta de la ESA y de la NASA. Y finalmente la NASA optó, porque no hubo suerte con la ESA, optó por desarrollar DART y lanzarla, con lo cual fue nuestra excusa para convencer a ESA de que valía la pena estudiar ese sistema binario. Y bueno, estamos la verdad muy contentos de que finalmente ambas misiones hayan podido volar, y seguro que aprenderemos muchísimo de asteroides, y de esa podremos desarrollar muchas mejores ciertas técnicas de defensa planetaria, algunas que están obviamente en fase de concepto, pero es una primera piedra, ¿no?, podemos decir, en pro de conocer y aplicar de manera eficiente estas técnicas. Bueno, yo he de decir también que, que es otro campo que, por ejemplo, es interesantísimo para el astrónomo aficionado, dotado con un pequeño telescopio de más de 20 centímetros, con las cámaras CCD o de otro tipo que ahora disponemos, o las MOS, que ahora casi todos los astrónomos ya tenemos de estas, pues también en nuestra pequeña, de alguna manera, poder contribuir a esta actividad tan fascinante, por otro lado, y tan agradecida. Sí, sí, y con cámaras CCD hoy en día, no desde ciudades muy grandes, pero incluso desde ciudades medianas, pueblos, es perfectamente factible realizar estas labores de seguimiento de movimiento de asteroides, cometas, y contribuir a la medida y a pues, el ajuste de las órbitas. Pues nada, pues ha sido un placer contar contigo en otra ocasión, y está claro que lo que se vislumbra es fascinante, o sea que seguro que te vamos a pedir que sigas cuando puedas. También hablaremos de más cosas, como cosas que hemos dejado al margen, como es la minería espacial, o como es la llegada de meteoritos con base orgánica que de alguna forma han afectado Sí, o sí. han sido parte del fenómeno que ha creado la vida en la Tierra, o más recientemente los primeros asteroides extrasolares. O sea, Sí, hay de un hecho, campo. te quería comentar que precisamente gracias a la labor ingente de uno de mis doctorandos, Eloy Peña Asensio, pues hemos conseguido calcular las órbitas de más de 200 bolas de fuego gigantes detectadas desde el espacio por los satélites de defensa de los Estados Unidos. Eran objetos que se habían detectado con datos de su trayectoria, y que hemos reconstruido su órbita, demostrando
que alrededor de un 1% de los pequeños asteroides que choca contra la Tierra vienen desde el espacio exterior, muy posiblemente. O sea, Este cuando tipo dices de del espacio órbitas exterior, dices interestelares. interestelar. Eso es Es un sorprendente. resultado que acabamos de publicar. Sorprendente, eso es sorprendente. Pues muchas gracias, lo dicho. Estupendo haber contado contigo y hasta la próxima Un ocasión. placer, siempre Que, amigo de mis amigos, por pues supuesto. muy bien.